Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Seamos bienvenidos a un culto más de oración, un jueves más en el cual sabéis que estamos teniendo los estudios de la palabra de Dios acerca de la importancia de las escrituras. Y lo seguimos haciendo online hasta que Dios pues así lo quiera y mientras Dios lo permita. También damos gracias a los hermanos pues, que se encargan de grabar los vídeos, de subirlos a internet, de compartirlos con los hermanos. De esta manera pues nos estamos apañando y de esta manera pues seguimos teniendo nuestros cultos habituales de los jueves. Nos gustaría, como no, pues juntarnos en la iglesia, estar todos juntos, más a menudo. Por ahora lo estamos haciendo solamente los domingos y nos da mucha alegría cuando nos vemos, nos saludamos y estamos todos juntos cantando canciones, alabando el nombre de nuestro Dios. Pero mientras sigan así las cosas y mientras se decida que los jueves pues sigamos haciéndolo de esta manera online, pues seguiremos mandando los vídeos, los cuales pues también esperamos que sean de bendición para nuestras vidas. Nos acordamos de hermanos que hace tiempo que no vemos, que están enfermos, y pedimos que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Estos días estamos pues pidiendo mucho a Dios por el padre de Juanvi, por Juan Antonio, que le han operado recientemente y oramos para que Dios le dé sanidad. También oramos para que les dé ánimo y fortaleza y fuerza tanto a él como a su mujer Juanita y también, como no, a nuestro querido hermano Juanvi, porque está en estos días pues yendo y viniendo muchas veces desde Sevilla, que Dios también lo ayude en la carretera. Vamos a continuar hoy con los estudios acerca de los aspectos diferentes de la importancia del estudio de las Escrituras, la importancia de la oración también, pero como no, pues, os animo a que luego oréis en vuestra casa y aparte de lo que hemos dicho, pues hay una lista grande que los hermanos pues comparten por el grupo de WhatsApp y nos puede servir de orientación, de referencia para orar. También oremos, que se me ha olvidado al principio, por Benjamín y su lesión en el talón, para que también se pueda mejorar y esa fractura o esa fisura que tiene en el hueso pues pueda soldar rápidamente, y por todos los hermanos en general, para que Dios nos siga ayudando, especialmente, lógicamente, a los más mayores. Me gusta siempre explicar un poquito a modo de resumen los estudios que llevamos viendo. Ya son 10 y hoy 11. Y por ahora hemos visto Filipenses 2, 14 al 16, hablando de una generación malvada, perversa, maligna, dice, en la cual resplandecéis vosotros como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Salmo 1, aquel salmo precioso, bienaventurado el varón que no anduvo, que no hizo una serie de cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vimos también Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno, ni añadir ni quitar a lo que viene en las Sagradas Escrituras. También vimos el aniversario de la Reforma Protestante y recordamos una de las 5 solas, de las partes del lema de la Reforma Protestante, que es sola Escritura, y la Escritura que es inerrante, infalible. Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y Tito 2:1, que fue el que vimos el jueves anterior, hace 2 o 3 semanas, aparte de este versículo vimos otro, pero que tenían que ver con esto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y hoy vamos a ver otro versículo precioso que tiene que ver con la importancia y con la eternidad de la palabra de Dios. Y Dios habla a través de su palabra. Y por tanto, hablar de la eternidad de la palabra de Dios es hablar de la eternidad de las Escrituras. Pero antes de ir a ese versículo, vamos a poner la reunión en las manos del Señor.
Señor y Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque permites que podamos escuchar tu palabra a través de este sistema, de este medio. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es fiel, es eterna, es poderosa y es nuestra guía, nuestra referencia en nuestro vivir diario. Señor, nos acordamos de los hermanos que hace tiempo que no vemos, bien porque están enfermos, bien por precaución. Señor, que tú los bendigas. Y a los que nos vamos viendo el domingo, Señor, que tú nos sigas ayudando. Y si es tu voluntad que esta situación que parece que va un poco mejor, pues que siga así, ahora que se ve un poco también la luz con las vacunaciones, etcétera. Que todo pueda volver a la normalidad si es tu voluntad, Señor, porque somos conscientes de que todo está en tus manos y tú tienes el control y tú lo diriges todo. Nos acordamos de los enfermos, nos acordamos de todo, de nuestros hermanos, del padre de Juanvi, de Juan Antonio, de Juanita, también de Juanvi en los viajes, de Benjamín, tantos otros hermanos que están enfermos, que están mayores y por precaución pues no asisten a la iglesia, que tú sobre todo cuides de nuestros mayores. Alabado, glorificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el pasaje de Isaías 40, 6 al 8. Isaías capítulo 40 y versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Estas palabras finales, además, el apóstol Pedro las utiliza en su primera carta al final de su primer capítulo. Vemos un contraste entre algo que se seca, algo que se marchita, con algo que dura para siempre, algo que es eterno. Isaías 40 y el capítulo 40 de Isaías supone un cambio en el libro de Isaías. Los primeros 39 capítulos, los del 1 al 39, tratan de la advertencia del juicio de Dios por darle la espalda. El pueblo le había dado la espalda a Dios y hay una seria advertencia de juicio. Y a partir del capítulo 40 son capítulos de promesa, capítulos de redención, capítulos de esperanza de ese pueblo que está sometido a juicio. Comienza, de hecho, el capítulo 40, en el versículo 1, comienza diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Palabras de consuelo, palabras hermosas que luego también se convierten en palabras de promesa, como esta que acabamos de leer de aquí del versículo 8, que vamos a tratar ahora brevemente. Y también palabras de promesa muy hermosas, como luego dice el versículo 11, que os invito a que luego lo leáis. Este hermosísimo capítulo 40 de Isaías, que dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, la palabra de Dios es algo de muchísima importancia para nosotros. Algunos nunca olvidaremos aquella frase que tanto repetían hermanos nuestros, muy queridos, y que ya algunos están con el Señor, como el caso de Pedro Inglés, que falleció hace poco, y esa frase tan dicha por él y que se recordó en su culto de despedida allí en el cementerio evangélico. La Escritura, nuestra norma suprema de fe y conducta. Frases que se encargaron estos hermanos de que fueran grabados a fuego en nuestro corazón desde que éramos bien jóvenes, y frases que jamás podremos olvidar. Y espero que jamás dejemos de hacerle caso, y espero que también nuestros hijos, nuestros nietos, pues sigan el camino de los padres y abuelos. Que jamás dejen de tratar a la palabra de Dios como su única norma de fe y conducta. La estructura del pensamiento, una vez vista esta pequeña introducción, pues va a ser la siguiente. En primer lugar, veremos la fragilidad del ser humano. En segundo lugar, la eternidad de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, una serie de conclusiones y aplicaciones prácticas para nuestra vida que espero que sean de utilidad. En primer lugar, la fragilidad del ser humano. Este versículo 8 habla de hierba y flor, pero si vamos al versículo 6, dice, toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Por lo tanto, se está refiriendo claramente al ser humano, a la fragilidad de la vida de las personas. Lo que está sucediendo con la pandemia mundial es un claro ejemplo. Cómo nos ha cambiado la vida, cómo ha cambiado el mundo entero. Miles de personas han muerto.
o bien miles de personas enfermas en los hospitales. Y la sanidad de países tan avanzados como puede ser el nuestro se ha llegado a colapsar en más de una ocasión. Ya hace casi un año del confinamiento estricto, severo, que se impuso en nuestro país. Y vimos una enfermedad que, aunque afecte principalmente a gente mayor, también hay muchos jóvenes, fuertes y sanos, que no tienen ninguna enfermedad previa, pero que también han sido afectados por esta enfermedad. Con las posesiones del ser humano, con nuestras pertenencias, pasa 3/4 de lo mismo. Gente que se afana por ahorrar, gente que se afana por tener, y luego la vida se va como un suspiro, y no te puede llevar nada al más allá. Dice Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Juan lo explicaba también muy bien el otro día. No es un problema el tener dinero o el tener posesiones. El problema es tener amor al dinero. El problema es tener amor a las posesiones. Con los planes que nos podamos hacer, planes de futuro, pasa igual. Y se ve quizá más en gente de éxito. Gente que de un día para otro dejan de ser famosos. Desde políticos, actores, futbolistas, otro tipo de deportistas, etc. Pasa igual en la sociedad. Las costumbres, las modas, los caprichos, los deseos, todo es pasajero. Como diría aquel predicador de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En la Biblia hay muchos versículos que apoyan la fragilidad y la debilidad del ser humano. Job 14:1 y siguientes. El hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado. Huye como la sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Salmo 38:10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado sin vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Salmo 49:12. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Salmo 103:14 y 15. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Isaías 2:22. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En segundo lugar, tenemos la eternidad de la palabra de Dios, frente a la fragilidad del hombre, frente a la fragilidad de la carne, que se seca como una flor y se marchita como la hierba y se seca como una flor. Tenemos la eternidad de la palabra de Dios. Y vemos la eternidad de Dios, la vemos en su persona, en sus profecías, en su fidelidad, al cumplir todas las promesas. Vemos la eternidad de Dios en su obra perfecta, al enviar a Jesús a la cruz a morir por nosotros. Vemos la eternidad de Dios en su palabra, en la Biblia. Y esa palabra de Dios es la que permanece para siempre. Hermanos, ahora tenemos total libertad. No somos perseguidos, como otros hermanos lo han sido años o siglos atrás. O quizá otros hermanos están siendo perseguidos ahora en otros países. Tenemos nuestra iglesia cerrada algunas veces, pero no por una persecución como tal, sino por la enfermedad esta, por la pandemia. Los primeros cristianos fueron duramente perseguidos. Y hubo mucho interés en destruirlo y en destruir la Biblia, callarlos para siempre. Hubo una serie de emperadores romanos pero que muy crueles con los cristianos, como pudieron ser Nerón, Domiciano y Diocleciano. Cierto que otros emperadores como Tito, Trajano, Adriano y finalmente Constantino fueron más benevolentes con ellos, pero estos tres que he mencionado antes, Nerón, Domiciano y Diocleciano, fueron terriblemente implacables y duros con los cristianos. Este último, además, Diocleciano, ordenó destruir todas las Biblias del mundo. Y su decreto duró 10 años. Durante 10 años se persiguieron todas las Biblias y se destruyeron todos los lugares de culto que hubiera a Dios. Pero unos siglos antes de Cristo, el rey sirio
Antíoco Epífanes mandó buscar todos los libros de la ley que hubiera y mandó quemarlos. También dictó que mataría a todo aquel, que mataría a toda familia, a toda persona que viviera en una casa donde hubiera alguna copia de la palabra de Dios. Siglos después, la Iglesia Católica también ha pretendido acallar las Escrituras, impidiendo que se tradujera a la lengua común de la gente. Solo podía estar en latín, y el latín era un idioma que no conocía casi nadie, no conocía el pueblo, por tanto casi nadie podía leer la palabra de Dios. En el Concilio de Tolosa, en Francia, en 1229, se decretó que ningún laico podía tener libros de la Biblia en idioma común. Posteriormente se utilizó la temible Inquisición para conseguir tal propósito. Inquisición, impedimento de traducir la Biblia en lenguaje común. Como se dice vulgarmente, ¿no querías sopa? Pues toma 2 tazas. ¿Que ibas a impedir que la Biblia se traduzca? Pues toma, traducida en todos los idiomas posibles. Uno de los mayores inventos de la historia, la imprenta. El primer libro que se imprimió allí, en el año 1455, fue la Biblia. Biblia de Gutenberg. Eso sí costó y hubo grandes sacrificios. En el año 1536, William Tyndale tradujo la Biblia al inglés. Una traducción directa del hebreo y del griego al inglés. De hecho, la actual versión inglesa tan conocida, la King James, o la traducción del Rey Jorge, se basa en un porcentaje muy alto en el trabajo que hizo Tyndale. Este hombre fue encarcelado durante 1 año a la espera de juicio. Los cargos contra él: traducir la Biblia al inglés. 1 año después fue martirizado, torturado y ejecutado por estrangulación. Después su cuerpo fue quemado en la hoguera. Su última oración pública fue pidiendo a Dios que abriera los ojos del Rey Jorge y permitiera que la palabra de Dios fuera leída por el pueblo. 2 años después, el Rey Jorge lo permitió. Francisco de Encinas, español, nacido en Burgos, fue el primero en traducir el Nuevo Testamento del griego al castellano. Pronto la Inquisición lo persiguió, lo capturó y estuvo en prisión. Lo dejaron salir a espera de juicio y huyó del país. Su hermano en Roma no corrió tanta suerte. También evangélico protestante, lo capturaron y lo quemaron vivo en Roma. El emperador Carlos V le mandó una carta a Francisco de Encinas diciendo que si no volvía inmediatamente a España, que sería condenado a muerte cuando lo capturaran, que todos sus bienes serían confiscados y toda su familia sería desterrada de España. Este hombre murió joven, con 34 años, de una enfermedad, pero fue siempre perseguido, tanto él como su familia, aquí en España. Motivo: traducir la Biblia al castellano. El gran reformador Melanchthon se ofreció a adoptar a sus hijos, pues se hicieron buenos amigos. Podríamos poner más ejemplos de hermanos así, pero tardaríamos mucho tiempo. Si en estos últimos casos de la Inquisición no fue una prohibición como tal de las Escrituras, no es que iban a quemar las Escrituras, es que directamente prohibían que se tradujera al lenguaje de la gente. Fue el intento de poner la palabra de Dios a un lado, apartarla a un lado, que no le corresponde, quitarle la importancia, quitarle al pueblo la opción de estudiarla, de leerla, de meditarla, de aprender de Dios, de conocer de Dios, y darle más importancia a la tradición, al magistrado, al papado. Y esa gente solamente eran los únicos capaces de poder leer y poder interpretar las Escrituras, el pueblo no. Dios no permitió que pasara eso, porque Dios había permitido que su palabra iba a permanecer para siempre. De hecho, como ya hemos visto, fue una de las causas de la Reforma Protestante. Las Escrituras no podían ser ocultas al pueblo. Las Escrituras se estaban manipulando de una manera escandalosa y era necesario volver a la pureza del Evangelio. Por eso decían, y por eso decimos, sola Escritura, como lema nuestro. Una de las cosas que decimos cuando alguien nos pregunta: ¿tú eres evangélico? ¿Y qué creen los evangélicos? A mí me lo preguntan muy a menudo.
algún compañero nuevo, alguien que te dice, ¿y tú eres evangélico, vas a la iglesia? ¿Y en qué creéis vosotros? ¿Qué diferencia hay con los católicos? Una de las diferencias, entre otras muchas, es esta, que para nosotros la Biblia es nuestra norma suprema de fe y de conducta. Sola escritura. Y que la palabra de Dios permanece para siempre. Apocalipsis 2, 12 y 13. Porque hemos leído casos de Juan Encina, casos de Tyndall. Apocalipsis 2, 12 y 13. Palabras, versículos que pasan por alto, que pasamos por alto muchas veces. Lo leemos, le damos importancia a otras cosas y pasamos por alto este detalle que viene aquí. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Yo soy el que está escribiendo los mensajes a las 7 iglesias. Este es el de Pérgamo. El que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué maravilla de título le dan a este tal Antipas, mi testigo fiel. ¿Quién fue este Antipas? La tradición dice que fue discípulo del apóstol Juan, y más adelante Juan lo nombró anciano, allí en Pérgamo, durante el reinado del malvado Domiciano, uno de los 3 emperadores que decimos al principio que fueron tan brutales. Este hombre, Antipas, allí en Pérgamo comenzó a convencer a la gente que tenían que dejar de ofrecer sacrificio a dioses paganos y tenían que adorar a Dios y tenían que seguir las escrituras y cumplir con la palabra de Dios. Empezó a tener mucho éxito y mucha gente dejó de acudir al templo. Claro, el negocio de los que vivían allí veía peligrar y se quejaron a las autoridades. Fue apresado y llevado al templo de Artemisa, y allí lo lanzaron vivo al altar de bronce con forma de toro lleno de ascuas, llenos de brasa. De nuevo, según la tradición, y esto no aparece en la Biblia, pero no lo podemos creer, al ser llamado nada más y nada menos mi testigo fiel. El mártir oró por el ánimo y el fortalecimiento de sus hermanos cristianos poco antes de que lo lanzaran a esas brasas, a esas ascuas. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículos, como digo, que pasamos por alto. Estos de Apocalipsis, pero que son versículos de una importancia tremenda, porque la palabra de Dios es eterna y porque Dios no ha permitido y no va a permitir que su palabra desaparezca. Un par de conclusiones y terminamos, hermano. En primer lugar, no te preocupes por mañana. Mañana traerá su propio afán. Es una canción que recuerdo que nos enseñaron de pequeños en la escuela dominical. No os preocupéis que no la voy a cantar. No te preocupes por mañana. Mañana traerá su propio afán. Una canción que llevo pues toda la semana en el coche, yendo a Vilches y viniendo tarareándola. La vida en la tierra es pasajera. El ser humano es frágil. Es débil. Somos frágiles, somos débiles. Por eso necesitamos de Dios. Necesitamos de su fortaleza. Necesitamos que Dios nos aumente la fe. No te agarres a las cosas de este mundo. Todo puede cambiar de un día para otro. Puede cambiar la situación económica. Puede cambiar tu situación laboral. Puede cambiar tus amistades, el trabajo. Puede cambiar hasta la salud, como estamos viendo que está ocurriendo. Hermano, ¿qué te obsesiona? ¿Qué me obsesiona? ¿Qué nos obsesiona a todos? ¿En qué tenemos puesto la mente? ¿En qué pensamos? ¿En qué nos obsesionamos? ¿Coche nuevo? ¿Un coche mejor? ¿Una casa nueva? ¿Una casa mejor? ¿Un mejor trabajo? ¿Los estudios? ¿Encontrar una pareja? Dios te dice, Dios me dice, Dios nos dice a la iglesia que todo esto es pasajero. Que todo esto se marchita
como la flor y se seca como la hierba. Dios te invita a poner la mirada en las cosas de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán por añadidura. En segundo lugar, segunda conclusión, hace unos 2700 años que Dios le dijo al profeta Isaías que dijera y escribiera estas hermosas palabras. Y cómo no, una vez más, todo lo que Dios dice se cumple. Y Dios quiera que la palabra de Dios permanezca no ya en nuestras vidas, que yo estoy seguro que muchos de los que llevamos muchos años en el Evangelio va a permanecer en nuestras vidas, pero Dios quiera que la palabra de Dios permanezca en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos. Que permanezca en nuestra iglesia. Eso sí, hermanos, la promesa de Dios está ahí. La promesa de Dios es inamovible. Y Dios ha prometido que su palabra permanecerá para siempre. Así que es imposible que nadie elimine de este mundo la palabra de Dios. No lo ha conseguido nadie. Pero no lo ha conseguido nadie porque no hayan podido, porque hayan fracasado en su intento. No, es que no lo ha conseguido nadie porque Dios no ha querido. Y porque Dios prometió que mi palabra va a permanecer para siempre. No se trata tampoco de tener una cantidad enorme de Biblias en tu casa. No se trata de tener una cantidad de versiones de la Biblia descargadas en el móvil, en la tablet o en el portátil. No es cuestión de cantidad, hermano, es cuestión de calidad. La palabra de Dios hay que llevarla en nuestras vidas. Asidos de la palabra de vida comenzamos con aquellos estudios, hace ya mucho tiempo. La palabra de Dios hay que vivirla. La palabra de Dios hay que sentirla. La palabra de Dios hay que practicarla. ¿Somos cristianos por qué? ¿Por qué somos cristianos? La respuesta es sencilla. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y a Cristo no se le recita de memoria, por así decirlo, como que recitamos cualquier verso o cualquier estrofa o cualquier cosa. A Cristo se le conoce, a Cristo se le lleva, a Cristo se le sigue, a Cristo se le vive, a Cristo se le conoce, a Cristo se le estudia, viendo lo que dice las Escrituras. La palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios es eterna y conocemos a Dios a través de las Escrituras. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor os bendiga a todos, queridos hermanos. Amén.